sobre todo porque venimos de una sociedad que está fragmentada, partida, una sociedad que requiere de la conciencia y la interdependencia para poder desarrollarse, ¿no? Porque si seguimos por el camino de pensar de que somos sujetos emancipados, liberados, ¿no? O sea, toda esa ficción norteamericana del emprendedurismo, ¿no? Pero que no te cuenta la historia de que tuvo para hacer eso destruir comunidades, ¿no? Indígenas, ¿no? Desaparecerlas, mandarlas prácticamente al exilio, ¿no? Reconfigurar también pueblos mexicanos, ¿no? Porque esa idea de que todo era desierto, no sé si me entiendes, ¿no? No, pues eran, como en el caso de la Amazonía peruana, comunidades que están permanentemente moviéndose. Entonces, no habitan un solo lugar, ¿no? Entonces, no, o sea, tú no puedes decir, llegué y no había nadie, no, no sé si me entiendes, ¿no? Esta idea de, nuevamente, europea, ¿no? Del asentamiento, ¿no? O sea, si hay cultura, si hay civilización, si hay sociedad, es porque están asentados. No, hay culturas que, o sea, que hasta ahora existen que son nómadas. ¿Por qué? Porque requieren y necesitan, nuevamente, el tema de la necesidad ha hecho de que para que haya un equilibrio, ellos no centralizan su lugar, sino que ellos se adaptan a los lugares de donde toman las cosas. Entonces, eso también los coloca en una situación, obviamente, más precaria, pero más consciente de su necesidad, ¿no? Entonces, entran en un círculo mucho más armónico, equilibrado, porque no rompen o varían de algún modo ese orden de la naturaleza, sino que conviven con él, ¿no? En cambio, claro, nuestra mentalidad occidental técnica, tecnológica es, oh, pero qué idiotas, ¿no? O sea, ¿por qué no ponen una planta ahí y a partir de eso, porque lo que va a pasar es que el idiota eres tú, porque lo que va a pasar es que dentro de 50 años va a desaparecer y ya no vas a poder seguir utilizando eso. Entonces, lo que tú quieres es que más bien los que van a venir lo sigan utilizando, ¿no? Entonces, claro, pero tu mentalidad es, no, pues los que vengan ya que se la resuelvan ellos. Entonces, no hay una conciencia de la interdependencia, ¿no? No hay una conciencia, o sea, hasta ahora en el mundo que estamos viviendo con el tema de el cambio climático y el uso de materias, ahora, o sea, no hay para nada una conciencia oye, los que van a venir, ¿no? Y curiosamente cuando se habla de los extremos que se tocan, ¿no? Uno piensa en el Partido Comunista Chino y al final el Partido Comunista Chino se ha vuelto mucho más, o sea, capitalista, ¿no? Que capitalismo más extremo, ¿no? O sea, porque ya tienen marcas de ropa incluso que no importa que en 5 lavadas se destruyan, pero te la hacen súper barata, ¿no? Como esta marca Shane, ¿no? O sea, es súper barata la ropa, utilizan el corte de moda, utilizan un montón de megadata para seleccionar y saber qué es lo que la gente quiere, ¿no? Pero eso implica explotar seres humanos, implica depredar, ¿no? Ecológicamente, y de una cultura que supuestamente, por lo menos hasta donde sabemos, ¿no? Tú y yo hemos estudiado también coincidentemente en un colegio chino, ¿no? Y supuestamente la cultura china era una cultura mucho más armónica, ¿no? O sea, mucho más equilibrada en relación al hecho de la presencia del humano desde la visión de Confucio, digamos, ¿no? De una visión que en China, la visión de Confucio penetró y penetró mucho en todos los niveles culturales, sociopolíticos. Entonces, había una visión de armonía, había una visión de interdependencia, de necesidad compartida, ¿no? Que a pesar de que fuera una sociedad jerárquica, todos eran muy conscientes de que estaban los que iban a venir y que no se vive para uno, sino que se vive para los que van a venir, digamos, ¿no? Pero pareciera eso que en China se hubiera, o sea, en una generación, se hubiera podido desmontar, digamos, ¿no? O sea, a mí eso, el fenómeno de China me parece una cosa que habría que pensarlo porque, por ejemplo, los rusos no pasaba eso con los rusos, ¿no? Para bien o para mal la perestroika termina siendo un espacio que le permite a este grupo de capitalistas, de pequeños zares, ¿no? Porque son como una casta de dueños de metalurgias y de todo el aparato productivo ruso, ¿no? Que ha terminado generando que los rusos no salgan de Rusia. Los rusos no vacacionan si no es dentro de Rusia, ¿no? O sea,
no hay espacios de entretenimiento o de querer ir hacia la cultura occidental, ¿no? Entonces es interesante cómo Rusia, a diferencia de China, se ha mantenido como muy cerrada, pero bueno, esa ya es una conversación como diríamos para otro momento, pero lo traía a colación porque pensaba mucho en cómo en el Perú siempre se piden soluciones megaéticas, ¿no? En el sentido no de una ética grande, sino como una solución para resolver todo el país. Porque me imagino que en tus clases algún momento te ha pasado de que te han preguntado, profesor, ¿no? ¿Y qué haría usted para cambiar el Perú, no? ¿O qué cosas necesitaría el Perú para cambiar? Y es como, si tuvieras esa respuesta, no estarías pues enseñando ética, pues habrías estudiado gestión pública, no sé, ¿no? Pero, ¿qué piensas cuando tienes ese tipo de reflexión de que se le pide a la ética solucionarlo todo, como si fuera una suerte de polvo mágico que uno lanza sobre la sociedad, ¿no? Porque lo conectaba con eso que te digo de políticas mega estructurales, digamos, ¿no? De que o amplían y modifican la estructura de pensamiento o la cierran, como en el caso de Rusia, ¿no? Pero ¿qué piensas acerca de la ética como un espacio para pensar eso estructural, ¿no? Sí, ese es un tema bien importante, ¿no? El tema de lo estructural y como dices, cómo vivimos en sociedades en las cuales nos hemos habituado a darle tanta importancia al sujeto y a su capacidad individual de emprendimiento, ¿no? Y eso nos impide pensar la dimensión estructural de los problemas. O sea, nos impide pensar cómo es que a través de la tradición histórica, ¿no? A través de los hábitos que hemos adquirido, de los aprendizajes culturales, de la crianza, de la educación, ¿no? De las narrativas que se reproducen en medios de comunicación, ¿no? O cómo nos hemos acostumbrado a relacionarnos con la ley, etcétera, ¿no? A través de una serie de dinámicas sociales hay una serie de comportamientos, ¿no? De actitudes que se han vuelto normalizadas y que forman parte de una manera acostumbrada, ¿no? A organizarnos como sociedad. Nos hemos acostumbrado a organizarnos como sociedad, a relacionarnos con los otros, ¿no? A eso se refiere la idea de estructura social, al menos para mí, ¿no? O sea, como que estructura no en el sentido de que todo está ya definido, como si estuviera ya bien cerrado, como una estructura, como si fuera un edificio que no se puede destruir, sino estructura en el sentido de que hay un orden social al que nos hemos acostumbrado, que tiene además una serie de cargas históricas, ¿no? Y entonces, claro, o sea, por ejemplo, comprender que hay problemas sociales en el país que son estructurales, implica, para empezar, a asumir que son problemas súper difíciles de combatir, ¿no? No va a haber una medida, no va a haber un presidente, no va a ser un presidente, no va a ser una ley, no va a ser una, no sé, alguna figura medio heroica, ¿no? Particular que va a venir a salvar, sino que lo que corresponde es asumir la responsabilidad de que estos problemas estructurales están sostenidos en la vida en comunidad, ¿no? Y que las soluciones van a tener que ser periódicas, ¿no? Las soluciones van a tener que ser además muy diversas a través de diversos frentes, ¿no? Y claro, como decías, ¿no? O sea, las soluciones tienen que ver con un montón de especialidades, tienen que ver con diversos esfuerzos, con diversos además esfuerzos, no solamente de acción, sino de persuasión, ¿no? De persuadir, de educar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El esfuerzo de persuadir a las juventudes eh, para que asuman una conciencia ciudadana, ¿no? De que hay una vida compartida, ¿no? De que no es tan cierto esto de que cada uno simplemente puede ir por su lado y buscarse su propio éxito y yo solamente me hago responsable de mí mismo. Esa es una ilusión, ¿no? Esa es una ilusión. En verdad, nadie puede ser totalmente autónomo de los otros. Estamos todo el tiempo dependiendo de los otros, todo el tiempo. Ya solo el hecho de que yo salga a la calle y que haya un suelo pavimentado, ¿no? Y que yo pueda caminar por ese suelo con comodidad, ¿no? O que haya una luz verde, o perdón, que haya un semáforo, ¿no? Que permita que sea legal y que un carro se pare para que yo pueda cruzar esa pista. O sea, hay cuestiones como que elementales, mínimas, básicas, en las cuales se refleja la constante dependencia de los unos a los otros, ¿no? Constante dependencia mutua. Asumir esa responsabilidad, por ejemplo, es importante, pero claro, son esfuerzos progresivos, ¿no? Que hay que ir haciendo poco a poco,
La solución no está de la noche a la mañana. Entonces, claro, como dices, ¿no? A mí también alguna vez en clase me hacen esas preguntas de, profe, ¿y usted qué haría? Una cosa así, ¿no? Como si no, como si no tuviera la solución, que en parte es halagadora la pregunta, porque es como que confían en ti, ¿no? Para decirte, ya, profe, ya, entonces usted está diciendo cosas interesantes, señalando el problema, ya, ¿cómo lo solucionamos, no? Pero no, yo tampoco soy Superman, es como cuando, por poner un ejemplo, ¿no? Que como cuando pasa algo y alguien sale a decir, no sé, hay violencia contra un niño o una cosa así, ¿no? Y alguien sale a decir, ah, ya ven, ¿y dónde están ahora las feministas? Alguien sale a decir una cosa así, ¿no? Y es como que una vez vi un meme que decía, ¿no? Que, oye, somos feministas, no somos Avengers, ¿no? No estamos aquí para salvar al mundo entero. Las cosas no son así, ¿no? No va a haber un salvador particular, ¿no? Eh, y sí, o sea, a ver, o sea, la ética no sé, como corriente, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como parte de la filosofía, como una forma de pensar el mundo, creo que el gran valor, no sé si el gran valor, pero uno de los grandes valores de la ética es, o sea, la capacidad que nos da para eh, iluminar, como que iluminar con detalle problemas que tenemos, ¿no? Problemas que tenemos o injusticias, quizás más exactamente que sufrimos, ¿no? Que injusticias se sufren de diferentes modos. Injusticias que sufrimos, iluminarlos, ¿no? Y claro, ciertamente uno puede sentirse frustrado y de repente le pasa a alguien, ¿no? Que estudia un curso de ética que ve este video, ¿no? Eh, le pasa a alguien de sentirse frustrado, de decir, ya, pero ¿cuál es la solución, no? ¿Dónde está la salida? ¿Por quién voto? ¿No? Y lo cierto es que la ética no necesariamente te va a dar esa solución exacta, ¿no? Ciertamente puede dar luces y ciertamente puede señalar caminos, ¿no? Pero no hay una salida exacta a través de la cual la ética pueda como que darle, ¿no? Darle solución a los problemas diversos de la realidad. Pero ya solo iluminar las injusticias, ya solo iluminar, por ejemplo, el hecho de que somos siempre interdependientes, ¿no? Siempre interdependientes. Hay personas que por su identidad, por su creencia religiosa, por su orientación sexual, etcétera, ¿no? Hay personas que son excluidas, ¿no? Ya señalar eso es ya un paso muy, muy, muy para adelante, ¿no? O sea, ya visibilizar lo que está siendo excluido no es poca cosa, ¿no? No es poca cosa visibilizar, o sea, que uno entre en conciencia, por ejemplo, ¿no? Que uno entre en conciencia de que en el Perú durante las décadas de los 80s y 90s, sobre todo en los 80s, hubo comunidades enteras en la sierra, ¿no? Masacradas, ¿no? Hace poco, eh, antes de las últimas elecciones, ¿no? 2021 creo fue, ¿no? Hubo una matanza, una masacre en la zona de Brahim, ¿no? Si no me estoy equivocando, ¿no? Y claro, fue noticia por el tema de las elecciones, ¿no? Que hubo esta matanza de personas, ¿no? Antes de las últimas, antes de la segunda vuelta, ¿no? Eh, pero es que, claro, matanzas así ha habido por decenas, ¿no? En la Sierra del Perú durante la década de los 80s y vivimos en un país, o sea, en donde, o sea, mejor dicho, en nuestro país vivimos como si eso no hubiera pasado nunca, ¿no? Vivimos como si comunidades enteras no hubieran sido masacradas durante la peor guerra de nuestra historia, me refiero a la guerra contra Sendero Luminoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Claro, un curso de ética o leer de ética o pensar éticamente, ¿no? No va a, no sé, por ejemplo, no va a directamente hacer que se encuentren los desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Pero ya solo iluminar el tema, iluminar el problema, iluminar la injusticia. Ah, esto ha ocurrido, no podemos vivir simplemente como si no hubiera ocurrido. Hay gente que ha muerto, hay gente que ha luchado para encontrar a sus desaparecidos, ¿no? Ya solo iluminar el tema y reflexionarlo es ya un paso adelante, ¿no? Es ya, o sea, ya solo eso, ser más consciente de esas cosas, por ejemplo, ya es un paso adelante para tener una conciencia cívica más activa, ¿no? Y eso ya es propiamente de forma bien concreta, creo yo, un paso adelante en términos de ética, en términos de lucha contra la injusticia, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido o sea, no quiero decir es útil, porque la palabra utilidad es problemática, ¿no? No es que sea útil la ética como si se sacara un beneficio material, ¿no? Un beneficio medible, ¿no? Que se puede mercantilizar, intercambiar. No es no útil en ese sentido, pero en ese sentido la ética trae algo, ¿no?
si quieres usa un juego de palabras, ¿no? Algo así, es como decir algo así como la ética es útil para darnos cuenta de que la utilidad material no es lo único importante o lo más importante, sino que hay algo más de fondo, ¿no? Que tiene que ver con lo más elemental de la vida y la dignidad, ¿no? Y la libertad de las personas por lo que preocuparse. Sí, pero claro, nunca nadie va a poder responder, seguramente ni tú, ni yo, ni nadie puede pretender responder estas preguntas, ¿no? De ya, pero ¿qué hacemos entonces, profesor? ¿No? Como si uno tuviera la solución exacta. Sí, también he recibido como todas esas preguntas. Y eso lo conecto, Rubén, con el tema de la responsabilidad, ¿no? Creo que el hecho de que haya problemas estructurales, como la violencia de género, el tema de los espacios de aparición y representación política, social, económica de comunidad LGTB, o personas con algún tipo de discapacidad, o personas afro, etcétera, 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 te habla de que hay una responsabilidad con grupos que no necesariamente es el grupo con el que tú te identificas, ¿no? Porque pareciera también que uno tuviera que solamente identificarse y responder éticamente en relación con tus iguales, ¿no? Que ahí va con cuando yo digo, o sea, cuando te digo ese brindis de por nosotros y los iguales a nosotros, que quedan pocos, es, creo yo, la conciencia de la responsabilidad con el otro, ¿no? O sea, creo que cada vez hay menos gente que es consciente de que somos responsables de los demás. No necesariamente responsable en el sentido de como bajar Superman, ¿no? Es decir, tranquilos, ¿no? ¿No? Que es un poco la fantasía de Avengers, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui al cine con Fabiola y veía Avengers, me da risa era el momento en que la gente, los sonidos de la sala, ¿no? ¡Oh! ¡Wow! O sea, y que son sonidos, ojo Rubén, inconscientes. O sea, es el inconsciente de estos adultos que sigue esperando una solución que baje del cielo. Si seguramente les preguntaras a un nivel consciente, te dirían, no, yo no puedo creer eso. Pero su emotividad y ¿no? Su cuerpo hablan, los delata, no sé si me entiendes, ¿no? Si quisiera uno ponerlo a un nivel psicoanalítico, ¿no? Su cuerpo dice, ¿no? Su cuerpo habla, su cuerpo denota que están esperando una solución bajada del cielo, ¿no? Y que si es masculina, mejor también, digamos, ¿no? Por eso no creo que sea casualidad y que sin querer entrar en lo friki, pero me reía con mi hermano que era especialista en eso. Le digo, ¿y qué va a pasar cuando la Bruja Escarlata o Capitana Marvel sea una de las dos las más poderosas del universo, ¿no? Y me dice, hermano, ahí es, o sea, ¿no? O sea, como que o sea, va a haber un crossover, ¿no? Porque me dice, estos patas están creando algo que está en los libros, me dice, pero que no necesariamente está sostenido en los libros porque los libros no buscan, y eso es algo que hablaba mucho con mi hermano, y que va con eso que te quiero decir. Él me decía, los cómics no intentan ser hegemónicos. El problema del cine es que busca ser hegemónico y busca una sola lectura. Me dice, en los cómics no hay ese problema porque lo que tú estás viendo es el universo creativo de un autor. Y cuando ese mismo autor recoge a otro texto, crea un universo creativo y no hay conflictos. Y entre nosotros podemos discutir de me gusta más el Hall de tal o me gusta más el Batman de tal, pero finalmente son visiones creativas, me dice, no son libertades creativas y eso ya se superó, me dice. ¿No? A mí me encantaba la sabiduría de él en ese sentido. Eso ya se superó, me dice en el cómic, ¿no? Lo que, o sea, él, tenía, como dirían los galones para hacerlo, ¿no? Me dice, eso ya se ha superado, me dice, los que conocemos de cómic, ya sabemos, me dice. Lamentablemente me dice, ¿cómo le explicas a alguien que solamente entiende estos personajes de cómic desde una sola visión? A ellos le va a doler. Y esto lo conecto, creo yo, con el tema de la responsabilidad. Cuando hay un discurso hegemónico, sea el económico, el social, el cultural, o estos tres reunidos, que siguen invocando la presencia del Espíritu Santo, digamos, siguen invocando la presencia de Thor, no sé si me entiendes, ¿no? De un Salvador. Y creo que las lecturas hegemónicas impiden el reconocimiento de la responsabilidad individual, porque es la renuncia de la responsabilidad como interdependencia. O sea, cuando tú esperas un Salvador, lo que tú estás esperando es que alguien responda por ti.
sea el mercado, no sé si me entiendes, o la tecnología, Elon Musk, ¿no? O sea, tú quieres que otro responda lo que tú tendrías que responder, ¿no? Entonces, para mí eso es una gran, o sea, para mí es algo que como que en lo que estaba planteando da, pero como que en el clavo, no, no sé si me entiendes. No queremos pensar la ética como una condición de responsabilidad compartida, ¿no? Pero, ¿qué piensas tú, Rubén, acerca de eso? Sí, otra vez, o sea, muy de acuerdo con lo que dices y claro, o sea, también pensaba en esta situación que vemos en las películas de acción y en el cine contemporáneo, en el cine de Marvel, ¿no? De DC, que hoy en día es como que el cine de moda, ¿no? Eh, o sea, como hay autores que dicen, ¿no? La fascinación con ese tipo de películas donde hay un salvador, un héroe, ¿no? Donde los conflictos se manifiestan y se resuelven a partir de la acción casi milagrosa, ¿no? De uno o algunos sujetos. Eh, Como que refleja un momento contemporáneo en donde eh, es como que nos es más fácil imaginarnos esa situación donde llega un salvador milagroso, ¿no? Nos es más fácil imaginarnos esa situación a imaginar la situación en donde tenemos que, como ciudadanos, hacernos responsables de nuestros propios comportamientos y de las transformaciones necesarias, ¿no? Hacerse responsable de los propios comportamientos, de los vínculos con los otros, es realmente difícil en un mundo contemporáneo que casi que nos forma para no ser responsables por los otros, ¿no? Nos forma más bien para competir con el otro, ¿no? Nos forman para ser emprendedores que buscan su éxito, ¿no? Y la idea de la responsabilidad con el otro en este contexto de interdependencia constante es una de las cosas quizás más difíciles y penosas que identificar del contexto contemporáneo, ¿no? O sea, me refiero de cómo es que se educa usualmente a niños y niñas, de cómo es que los medios de comunicación forman a las personas, ¿no? Eh, sí, eh, entonces sí, ese tema de la responsabilidad es clave, es importantísimo. O sea, hay una cosa en la que hago énfasis. A veces siento que quizás hago énfasis más que tú en el tema de, o sea, claro, hacerse responsable por el otro, ¿no? Pero además, y esto es lo segundo en lo que siento que quizás me gustaría hacer un poquito más de énfasis, no solamente hacerme responsable por el otro, sino hacerme responsable de exigirle al otro que se haga responsable por mí, ¿no? O sea, no solamente corresponde uno asumir su propia responsabilidad con el otro, sino corresponde además exigirle al otro, ¿no? Tiene que ser una exigencia, porque es una exigencia ética, no es un favor que yo te estoy haciendo. Cuando yo asumo la responsabilidad de cuidar, cuidar de ti, ¿no? O sea, de tener comportamientos en donde me cuido de no hacerte daño, ¿no? No es un favor que te estoy haciendo, es un compromiso ético que yo estoy asumiendo, ¿no? Y ese compromiso ético lo tenemos que asumir compartidamente, ¿no? Y tiene que haber esa exigencia al otro de que también asuma el compromiso ético de que estamos conviviendo en un contexto en donde dependemos uno del otro, ¿no? En donde hay que cuestionar esta ilusión de la que ya hablamos, ¿no? Esta ilusión de la autonomía personal, ¿no? Que ciertamente, otra vez, eso no significa porque a veces, ¿no? A cada rato siento cuando hablo de esos temas que tengo que estar haciendo aclaraciones, no sé si te sientes igual, aclaraciones sobre no caer en el pensamiento binario, ¿no? Porque de repente alguien viene a interpretar, ya, entonces, los que se autodenominan emprendedores, estos son el problema de la sociedad. Ya no. No se trata otra vez de diferenciar a los buenos y a los malos, ¿no? Sino que, o sea, efectivamente, la actitud de emprender, de buscar, ¿no? Un propio éxito y propio bienestar para uno, para la familia, no es que sea malo, ¿no? El problema no es ese, el problema es cuando, lo que acabo de decir, el problema es cuando no se asume la responsabilidad por el otro, ¿no? Y por eso me parecía, en la lectura que hacía de lo que tú escribiste, me parecía que el concepto de responsabilidad es clave, ¿no? Al menos en mi lectura, ¿no? Como que es el concepto clave como para darle un sustento, ¿no? A estas diversas reflexiones sobre la interdependencia, sobre la fragilidad, sobre lo estructural, como que ahí hay algo que es central, ¿no? Hay algo que es como que no es negociable, ¿no? No es negociable pensar en la responsabilidad que tenemos que asumir por la vida compartida, ¿no? Eso es como que lo básico, ¿no? Para además, y esto quizás sea bien aclararlo, o sea, o haga bien aclararlo, ¿no? Mejor dicho. Em, eh, o sea, porque cuando hablamos de ética,
el punto de vista tradicional, y con tradicional me refiero más coloquial, ¿no? Cuando coloquialmente se habla de la ética y de la justicia y de la democracia, por ejemplo, se hace mucho énfasis en las libertades individuales, ¿no? En cada uno deberíamos respetar la libertad individual de cada uno, y efectivamente eso es necesario, ¿no? Pero es que no podemos pensar en las libertades individuales si no pensamos a la vez en la responsabilidad. No puede haber ejercicio de libertad sin ejercicio de responsabilidad, ¿no? Están absolutamente unidos esos dos criterios, digamos, esos dos valores, ¿no? Libertad y responsabilidad, ¿no? Porque como decía, no es negociable el tema de la responsabilidad, ¿no? Es necesario tenerlo allí siempre presente para siempre asumir ese cuidado con el otro. Entonces sí, es también, como dices, Juan, es un tema que a mí me parece súper, no solo interesante, sino como que esencial para pensar esos temas de ética. Sí. Ya para irte dejando, porque te robo mucho tiempo, Rubén, ¿no? Mm. Yo comparto contigo de que la responsabilidad es no negociable, ¿no? Sí, la responsabilidad en diferentes dimensiones, ¿no? Que puede ser una responsabilidad eh, cercana en el sentido de con tus familiares, amigos, una responsabilidad social en relación ya como un sujeto que se asume dentro de una estructura política, ¿no? O sea, lo que decíamos, ¿no? A veces se confunde el hecho de tener una responsabilidad social o política como ser activista, ¿no? Entonces me tengo que convertir en vegano, entonces me tengo que convertir en amigo o, ¿no? O ir a marchar con la comunidad LGTB, ¿no? Y tengo que mostrar, evidentemente, que me identifiquen como aliado, ¿no? Y, o si estoy en contra de la violencia de género, también, ¿no? Soy aliado, ¿no? No al macho, ¿no? Entonces, creo que lo que más cuesta entender en el sentido de la responsabilidad es desmontar esto que hablábamos al comienzo de una visión binaria, ¿no? De una visión dicotómica, ¿no? Por eso también planteaba esto de no pensarnos como altruistas o egoístas, ¿no? Porque eso sigue alimentando la idea de una responsabilidad como no un deber, ¿no? Sino como, bueno, es que soy responsable porque soy altruista, ¿no? Como que me tengo que entregar al otro, ¿no? Me tengo que sacrificar por el otro, ¿no? O egoísta, entonces lo que estratégicamente más me conviene es la interdependencia para poder sobrevivir en un mundo injusto, inequitativo, abusivo, ¿no? Entonces, no, ni uno ni lo otro, ¿no? O sea, somos seres finitos, limitados, tenemos errores, nos equivocamos, no somos perfectos, no deberíamos tampoco anular a alguien totalmente por que cometió un error, ¿no? Y eso también creo que es algo importante de aquí hacia adelante con el tema de la violencia de género y el tema de si alguien se arrepiente de haber tenido una relación injusta, inequitativa, violenta, dentro de un rol de patriarcado, tratar de evitar esta lógica de víctima-victimario, ¿no? Que me parece tan tosca porque seguimos repitiendo el esquema binario, ¿no? O sea, no, los dos son víctimas de una estructura patriarcal, de una estructura machista. Ojo, pero eso no significa de que alguien fue quien agredió más o que pudo haber hecho algún daño o ejercido violencia de una manera que se puede o tipificar legalmente o se puede tipificar moralmente. Pero, como digo, lo que no me gustaría es que siempre caigamos en esta visión binaria de, ¿no? Rubén bueno, Juan malo, ¿no? O Juan bueno, Rubén malo, ¿no? Entonces, o sea, creer en el mercado, ah, eres malo. Creer en los derechos humanos, ah, eres bueno, ¿no? Ah, eres vegano, eres bueno, no se me entiende. Como que fueras, como que tuvieras un estatuto existencial, ontológico, moral, superior al resto, ¿no? Como que puedes ir caminando por la calle como soy más responsable que los demás, no, no sé si me entiendes. Y creo que la responsabilidad tiene que ver con, en ese sentido, o sea, yo comparto contigo totalmente, Rubén, lo que tú dices, de que la responsabilidad demanda de que el otro también responda, pero la responsabilidad también tiene un sentido de gratuidad de la forma que lo estoy expresando, de que no me hace superior a ti. Y lamentablemente es, lo que se termina colando en la ética o en la práctica moral es yo soy un mejor ser humano que tú. No, no sé si me entiendes. O sea, lo que se te vende es que eres superior como persona. Claro, o sea, vuelvo a repetir, actuar de forma correcta es bueno, te permite deliberar mejor
por qué, para qué actúas de una manera y de repente poder corregir o modificar ciertos comportamientos aprendidos, que se han consolidado y solidificado en ti, pero que te das cuenta que son violentos o negativos y que quieres modificarlos y cambiarlos, pero no caer en esta trampa nuevamente binaria de nosotros los buenos, nosotros los justos, ¿no? Porque si no, seguimos en esta visión moralizadora de la Revolución Francesa, digamos, ¿no? O sea, los que están con nosotros o los que están contra nosotros. Y si no, no vamos a avanzar en la responsabilidad, porque si vamos a seguir creando castas, elites, ¿no? O grupos de los superiores y los inferiores, no avanzamos en el debate, digamos, ¿no? No avanzamos en mostrarle a las personas que pueden cambiar ciertos aspectos. No sé si me entiendes. O sea, que necesitan cambiar ciertos aspectos de su vida y que eso le va a hacer mejor para no violentarse a sí mismo, violentar a su hija, violentar a su pareja, violentar a sus amigos, y que van a sentirse mejor y van a ser mejor personas. Pero a lo que me refiero con ese ser mejor, no es que te van a colocar en un pedestal, no sé si me entiendes, como, ¿no? Soy macho aliado, ¿no? Confíe en mí, ¿no? Como si tuvieras capa y espada, o como si tuvieras una suerte de entidad superior, ¿no? Entonces, eso sí me parece importante a veces entender con la ética de que la responsabilidad es constitutiva del ser humano porque somos interdependientes unos de otros y tenemos que hacernos responsables de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, pero para poder hacerlo creo yo que necesitamos siempre la conciencia de que siempre estamos en proceso, nunca somos un ser ya acabado, nunca somos un ser terminado, ¿no? En ese sentido, sí me acerco a Aristóteles en la idea de que siempre nos estamos perfeccionando, ¿no? Nunca hay una versión ya, o sea, ¿no? Este es ya Rubén, esta es tu versión ya, ¿no? Ya pasaste la versión beta, ¿no? Ya puede ser utilizado por tus usuarios, digamos, ¿no? Sino que siempre estamos perfeccionándonos moralmente y creo que eso es algo que es una responsabilidad importante a tener en cuenta, pero no sé cómo tú veas este aspecto y como te digo, con eso quiero cerrar para no robarte tanto tiempo. Sí, solo agregar, o sea, un par de comentarios que se me ocurren. O sea, tenemos el reto de hacerle la responsabilidad, al menos yo lo veo así, ¿no? De hacerle la responsabilidad un hábito, en el sentido aristotélico, ¿no? De hacerle la virtud un hábito. Eh, y eso, o sea, el reto para mí más difícil de eso es que los vínculos de responsabilidad sean parte de la vida cotidiana, sean parte de los cuidados elementales, ¿no? Que no sean solamente acciones extraordinarias, ¿no? Que no sea solamente una acción extraordinaria en donde alguien hace algo como que en donde alguien realiza un sacrificio particular personal por el otro, sino que se convierte en parte del vínculo, ¿no? Y de hecho una cosa, no sé si lo puse en el comentario que te escribí para tu texto, pero yo, o sea, sentía mientras leía tu texto que la ética del cuidado como que podría tener un papel importante en las reflexiones que postulabas, ¿no? Porque la ética del cuidado un poquito va por ahí, ¿no? Va por la idea de, claro, hacer de los vínculos de cuidado algo cotidiano, ¿no? Resaltarlos, no dejarlos simplemente en el ámbito doméstico, femenino, ¿no? Donde usualmente se los ha pensado, sino comprender que los hábitos de cuidado y de responsabilidad con el otro en ese sentido elemental es algo de la vida humana, ¿no? Eh, entonces sí, eso, ¿no? Eso, la responsabilidad de hacer, ¿no? Perdón, no, claro, el compromiso de hacer de la responsabilidad algo cotidiano es algo muy difícil, pero eso, ¿no? Eso me parece es importante, al menos para mí, resaltarlo, ¿no? No solamente es una cuestión de sacrificios extraordinarios, sino de ordinaria, que se vuelva ordinario el hecho de hacernos responsables por los otros, ¿no? Y eso efectivamente es difícil, es una cuestión de hábitos, de crianza, de educación, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo con lo que dice sobre abandonar ese pensamiento binario, ¿no? Abandonar la lógica que determina quiénes están del lado del bien y quiénes del lado del mal, creo que no ayuda en nada, ¿no? Ese tipo de lógica. Creo que es una cuestión bien de decisiones personales también y de respetar las decisiones personales. No sé, yo personalmente, por ejemplo, tú sabes, ¿no? Ya en nuestro vínculo de amistad, tú sabes que yo personalmente soy muy... o sea, hay ciertas personas que han cometido ciertas acciones que yo no las quiero cerca a mí, ¿no? Es como que hay ciertas acciones que me parecen que es como que no quisiera esta persona cerca a mí o a la gente a la que yo quiero, ¿no? Y siento que esa ya es una decisión personal, ¿no?
pero después de eso, como te he dicho varias veces, ¿no? Eh, o sea, siento que tenemos que esforzarnos por construir una sociedad en donde no es que tenga que haber la obligación, ni mucho menos, de perdonar, porque esa es ya cuestión de la víctima, si perdona o no, pero sí tenemos, yo creo, la obligación moral de construir una sociedad en donde quienes hacen el mal eh, eh, tengan caminos para darse cuenta que han hecho el mal y para mejorar como personas, porque eso le va a hacer bien a todo el mundo. ¿No? A todo el mundo le va a hacer bien que quien hace el mal se dé cuenta, que asuma que efectivamente no solamente ha cometido un error, sino que ha hecho el mal, ¿no? Que ha hecho el mal directamente, a veces incluso con crímenes. Eh, que asuma que ha hecho el mal se mejore a sí mismo, ¿no? Como persona. Y eso, insisto, le va a hacer bien a todo el mundo. Eso es parte del compromiso de vivir conjuntamente con otros, ¿no? Eh, entonces sí, ¿no? Eso es importante, pero para eso hace falta salir de esas lógicas binarias donde algunos se posicionan del lado de la bondad, ¿no? El moralismo, ¿no? Y alguna vez, ciertamente, seguramente yo he caído en eso, ¿no? Porque todo el mundo cae en estas cosas alguna vez, creo. Pero abandonar esa postura, ¿no? Para asumir esa responsabilidad de la que estamos hablando. Sí. Gracias, Rubén, de verdad, muchas gracias por tu generosidad, tanto para escribir el texto como para el día de hoy darme tanto tiempo para hablar sobre lo que escribí. Así que nada, Rubén, me despido, espero que conversemos pronto y me despido también de mis alumnas y alumnos, seguramente ya estaremos conversando y hablando de lo que esa entrevista les está dejando, que yo creo que es bastante, digamos, ¿no? Así que nada, Rubén, no sé si quieras decir algo de despedida o quieras simplemente decir No, chao, nada, nada, con lo chao. escueto y animado que eres. Chao, saludos, nada más. Yo no creo que sí, no creo que Rubén vaya a dar su correo para que le hagan preguntas porque No. no es su estilo. Así que lo claro, porque de repente alguien me vaya a decir, profesor, me podía dar el correo del profesor No, no hay Merino problema. Si y alguien lo te vamos. pide, Ah, bueno. se lo das, normal, no tengo ningún problema. Ah, ok, No. ok, ok, Sí, sí, ok, sí, sí. ok. Perfecto. Entonces, nada, acá nos quedamos. Gracias por su tiempo, gracias por tu tiempo, Rubén, y nos estamos viendo pronto, pues. Hasta luego. Ujú. Chao.